Buenas tardes, mi nombre es Javier Armando Espitia, estudiante de la especialización en Ingeniería de Alimentos con énfasis en procesos y biomateriales. Hoy entonces voy a hablarles sobre diferencias finitas. Entonces definimos las diferencias finitas como un método que permite aproximaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales que van acompañadas de condiciones iniciales. Entonces, lo que se trata aquí es pues de hacer una comparación entre lo que es la transformada de Laplace y las diferencias finitas en el desarrollo pues de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, en este ejemplo que traigo hoy, entonces vamos a mirar cómo lo podemos desarrollar a partir de las diferencias finitas utilizando pues diferentes métodos que trae las diferencias finitas. En este caso entonces vamos a utilizar una ecuación de segundo grado, y 2 más 2y' más 10x igual a 0, donde las condiciones iniciales que nos dan, entonces y0 igual a 1 y y' cuando vale 1 entonces igual a 2. Entonces tenemos en cuenta que esta es una ecuación de segundo orden, porque utilizamos entonces la segunda derivada. Entonces nos vamos a referir entonces a esta ecuación con unos datos iniciales que vamos a tomar para poder desarrollar las diferencias finitas. Entonces tomamos un espaciamiento de 0.25 que se tomará como la diferencia hacia adelante. Entonces esa es la terminología que pues vamos a trabajar para poder desarrollar estas diferencias finitas. Entonces cuando x sub 0 el equivalencia es 0, cuando x vale 1 entonces vale 0.25, cuando x 2 entonces vale 0.5, cuando x sub 3 vale 0.75 y cuando x sub 4 vale 1. Entonces vamos a utilizar unas fórmulas. En esas fórmulas vamos a encontrar que para cada ecuación, ya sea de primero, de segundo o de tercer grado, también vamos a encontrar algo muy parecido a lo que encontrábamos en la transformada de Laplace, que era aquellas ecuaciones que eran las inversas en la transformada de Laplace, que aquí pues aparecen también como ecuaciones que pueden llegar a reemplazar a la a la y2 y a la y' para poder reemplazar los datos que tenemos. Entonces estos datos los vamos a reemplazar como vienen en la ecuación. Entonces y' de x igual a y, x más h menos y, x menos h dividido sobre 2h. y2x igual a y, x más h menos 2yx más y, x menos h dividido sobre h2. Entonces, de esa misma manera como podemos entonces encontrar la ecuación de segundo orden, asimismo la vamos a reemplazar con los valores que tiene para y' y para y2. Entonces, si vamos a reemplazar yx más h menos 2yx más yx menos h sobre 2y y igual a x más h menos 2yx más yx menos h sobre 2, entonces vamos a llevar esas dos ecuaciones, las vamos a llevar a la ecuación original y miramos de qué manera entonces empezamos a resolver esta ecuación a partir de entonces de estas ecuaciones que vamos a reemplazar en y2 y en y'. Bueno, entonces tenemos acá ya las equivalencias de y2 y de y', y ya directamente las vamos a relacionar en la ecuación como tal. Entonces y2, en este caso, como veníamos trabajando en la anterior gráfica, entonces veíamos yx más h menos 2y x más y x menos h sobre h2 al cuadrado más 2y, porque en la ecuación viene este 2 y reemplazándola por lo que trae la ecuación de y', entonces sería 2y x más h menos y x menos h sobre 2h más 10
x igual a 0, que es lo que me trae la ecuación. Reemplazamos y ordenamos términos a las equivalencias de cada uno. Entonces 1 menos h por y x sub i menos h menos 2y x sub i más 1 más h, y x sub i más h igual a menos 10 h cuadrado por x sub i. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Pues simplemente estamos reemplazando x más h por 1 menos h, que viene siendo pues la equivalencia a y menos x sub i menos h. Entonces, en ese orden como vienen, entonces las vamos a sacar, reordenamos la ecuación para que finalmente esto que está acá pase al otro lado a multiplicar con el signo contrario también del número que aparece acá, con el 10. Entonces necesitamos hacer una aproximación de y sub i más o menos h, donde y sub i más o menos 1. Entonces, si tenemos esa condición, entonces ya podemos plantear pues las ecuaciones. Entonces, si tenemos ya esas condiciones iniciales que ya pues teníamos desde el principio, entonces vamos a plantear esas ecuaciones que son las que me tienen que finalmente dar pues una matriz para poder resolver el caso de las diferencias finitas para este tipo de ecuaciones. Entonces, si tenemos esta relación con las tres variables que tenemos, entonces vamos a armar la matriz. Entonces, para la primera parte, entonces 1 menos h por y sub 0 menos 2y1 más 1 más h y2 igual a menos 10 h cuadrado por x sub i. Para la segunda parte, entonces 1 menos h por y menos 2y cuadrado más 1 más h y3 igual a menos 10 h cuadrado por x2. Tercera, 1 menos h y sub 2 menos 2y3 más 1 más h y4 igual a menos 10 h cuadrado x sub 3. Entonces ya tenemos entonces armadas estas tres ecuaciones que me van a permitir armar mi matriz para empezar a desarrollar lo que ya finalmente vamos a empezar a trabajar para dar final al ejercicio. Entonces tenemos unas condiciones iniciales de que y sub 0 equivale a 1 y y' sub 1 igual a 2, que son las condiciones que nos dieron desde el principio. Entonces, como tenemos que calcular pues entonces una matriz, tenemos un y4 que a partir de ese planteamiento podemos finalmente reemplazarla acá con esta parte que aparece aquí para poder calcular un y4. Entonces, de esta manera podemos acá relacionar esta matriz que aparece con y sub 4, perdón, esta parte de y sub 4 la vamos a relacionar con esta formulación que aparece acá para poder entonces reemplazar mis datos en la matriz. Bueno, entonces en esta parte final de las diferencias finitas vamos a encontrar entonces que reemplazamos ya en las ecuaciones que tenemos ya ordenadas como la matriz. Entonces tenemos los datos que inicialmente me dieron para yo poder calcular todos los valores de y1, y2 y y3. Entonces en este caso simplemente hacemos el reemplazo general en todos los datos donde haga falta. Empezamos allá con 0.75, que son los valores que inicialmente me dieron, con el espaciamiento de 0.25. Recordemos que allá tenía 1 menos h. Entonces cuando es 1 menos h, pues se reemplaza 1 menos el 0.25 y se sacan los demás datos simplemente ordenándolos de acuerdo al orden como vienen saliendo, teniendo en cuenta los signos, bueno, y demás. Acá podemos ver entonces ya cómo van quedando. Ese valor que está pues sin ninguna condición pasaría al otro lado, quedando menos 0.90625, los demás datos van quedando igual. Esta condición no la podemos pasar al otro lado porque tiene una condición de y sub 1 menos 2y más 1.25y sub 3 igual a 0.3125, que sale
de multiplicar menos 10 por 0.25 por 0.5, que es la condición que me dieron en la expresión matemática anterior. Queda también en la tercera ecuación 0.75 y sub 2 menos 2y sub 3 más 1.2505 más y sub 3. Acordémonos que esta expresión al final la podemos calcular como y sub 4, igual a menos 10 por 0.25 al cuadrado por 0.75. Entonces la reordenamos, que era lo que yo venía aquí explicando sobre el orden como venían saliendo las condiciones, para finalmente yo dejar los números, para dejar finalmente la matriz. Aplicamos las determinantes para poder sacar los datos que me van a reemplazar finalmente en la ecuación. Entonces me quedaría en esta forma, diagonalmente, vamos a sacar los datos que me van a dar y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Entonces estos valores que aparecen acá son esos valores que aparecen de la matriz. Entonces menos 2, 0.75 y 0. 1.25 menos 2 y 0.75. 0, 1.25 y 0 menos 0.75. Hacemos el doblaje de los dos primeros, es decir que vamos a empezar a reemplazar los datos, los dos columnas primeras las vamos a reemplazar al final para poder calcular entonces un delta y un delta x, que son los que finalmente me van a dar el primer dato, y después vamos a empezar a reemplazar en los demás. Entonces empezamos, como dijimos acá, empezamos la diagonal y empezamos a sacar los datos. Entonces más 0, 0 por menos 2 por 0 pues da 0, 0.75 por 1.25 por menos 2 da menos 1.875, menos 0.75 por 0.75 por 1.25 da menos 0.703125, menos, empezamos ahora a la inversa. Entonces 0.75 por 0.75 por 0 pues me da 0, 0 por 1.25 por 1.25 me da 0, y menos 0.75 por menos 2 por menos 2 da menos 3. Entonces reorganizamos los datos acá para que por los signos entonces podamos hacer las operaciones que haya que hacer. Esta parte de acá me da menos 2.578125, y acá pues simplemente es menos y menos me da más, entonces daría menos, más 3. Entonces vamos a encontrar un delta que es 0.421875, que es la suma de esto utilizando la expresión algebraica con los signos. Y el delta x entonces es simplemente el resultado de poder sacar los datos de las condiciones dadas anteriormente para finalmente coger delta x 2.5717875 sobre un delta. Es decir que para sacar este delta x tuvimos que hacer el reemplazo de la siguiente línea, de la siguiente columna, para poder sacar este 2.5771875. Dividimos delta x sobre 5.953704 para que finalmente me dé 5, el primer dato, que es 5.953704. Ese sería el primer y1, y luego de que tenemos y1 ya obviamente empezamos a reemplazar los datos en la condición dada inicialmente para poder dar la respuesta a y2, y3. Entonces este 5.93 vamos a empezar a reemplazarlo acá para poder calcular el y2, que me da 8.800926. Ya cuando tenemos y2 pues es más fácil calcular y3, 10.25026, y finalmente como ya tenemos y1, y2 y y3, entonces ya fácilmente podemos calcular y4. Entonces de esta manera podemos concluir que las condiciones que nos dieron desde el principio por transformada en Laplace y por diferencias finitas, entonces nos dan a conocer diferentes formas como podemos llegar a solucionar una ecuación diferencial. En este caso pues a través de los diferentes ejercicios que se realizaron, podemos ver que la transformada en Laplace me da como un acercamiento más directo, aunque pues a mi parecer me gustó mucho más las diferencias finitas, porque podemos reemplazar simplemente los datos que inicialmente me dan desde la ecuación
aplicar las determinantes y finalmente los datos que me dan en Y1, Y2, Y3 me tienen que aparecer reemplazados en la ecuación y eso me corrobora los datos que yo tengo desde el principio. Entonces, en este caso pues me acerco más a las diferencias finitas porque me dan un 100% de efectividad respecto a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, pues yo veo que hay que hacer simplemente los reemplazos, obviamente las condiciones que me dan inicialmente en Laplace pues no se acercan a lo que finalmente pues yo pues personalmente hubiera querido que me dieran los datos exactos. En algunos tuve algunos inconvenientes porque no me acercaban a los datos que eran. Ya al final fue cuando encontré que la transformada de Laplace en las ecuaciones pues obviamente tendrían que quedar la parte izquierda y la parte derecha, tenían que corroborar ambas cosas. Acá pues las diferencias finitas me corroboran en un 100% todo y pues finalmente pues como conclusión me quedo con las diferencias finitas porque me dan un 100% de efectividad al reemplazar yo en una ecuación diferencial los datos que me dan. Entonces pues agradecerle mucho al profe Harvey, pues la verdad lo de Laplace y lo de diferencias finitas nunca lo había visto, me tocó estudiar, pues aprendí realmente muchas cosas y espero que pues haya servido esta partecita pues para poder dar a conocer la transformada de Laplace y las diferencias finitas. Muchas gracias, profe Harvey, y pues esperamos que pues sirva para la nota que pues tenemos que sacar de este trabajo. Muchas gracias.